En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, aquí estamos. Ya avanzamos en el martes, señores, los días rápidos. Y hoy hay muchas informaciones. Sí, hombre, hoy estamos como en botica, hay de todo. Sin embargo, las informaciones principales giran en torno a la intervención ayer del presidente de la República en la actividad que tuvieron aquí en Santo Domingo Este, y ahí el presidente habló de muchas cosas, pero sobre todo habló del caso de AstraZeneca, y las posibilidades de que se ha llevado a arbitraje internacional la empresa por el incumplimiento de este contrato. Uno. Segundo, la intervención de la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Volvemos con el tema también de educación. Y, wow, el informe, señores, de Alicia Ortega. Eso es lo que se llama darle el palo que le faltaba, yo creo que al caso de Jan Alain. La verdad, en ese reportaje en profundidad realizado por Alicia Ortega respecto a los suplidores de los alimentos de las cárceles, es algo que mucho se había hablado, se ha dicho y se había especulado, pero un accionar de este caso, de cómo ellos hacían con personas que eran gente común, con trabajos y con modos de sobrevivencia tan simples y con muchas dificultades. De repente eran personas que de manera multimillonaria estaban adheridas a contratos como suplidores de las cárceles. Y cuando les digo que muchas cosas se ha dicho respecto a eso y se ha especulado, es que incluso se hablaba de algún control que se tenía, ¿no?, desde otras instancias que debían velar porque eso se hiciera con la debida transparencia, que estaban vinculados al negocio de suplir los alimentos a los presos. Eso debió estar bajo el control de la Procuraduría General de la República, y este es otro tanto que se anota entonces el ex Procurador General de la República como jefe del Ministerio Público. Evidentemente que salieron rápidamente algunos, bueno, digamos que vocingleros, ¿no?, de Jan Alain, a hablar de que había una especie de campaña mediática, una campaña mediática en contra de Jan Alain. Yo pienso que los únicos que han querido utilizar de verdad para una defensa que tiene que hacerse ante los tribunales son precisamente Jan Alain y su equipo de abogados, porque ustedes han visto cuántas incursiones a través de los medios de comunicación que van desde recusaciones hasta pretender incluso que el caso Medusa, que no incluía, creo yo, lo que tiene que ver ahora con el tema de los suplidores de los alimentos que se le da a los presos, y bueno, sacar el caso Medusa y que no se mencione el nombre de Jan Alain, ahí no hay forma. Y para eso se ha intentado utilizar precisamente los medios de comunicación con una campaña o con intervenciones, que yo supongo que tendrán derecho a eso, que tendrá que demostrarse en los tribunales. Esa fue una defensa bastante pobre. Yo creo que está muy sustentado con la experiencia, ¿no?, y la larga data que tiene Alicia Ortega en estos trabajos de investigación. Por favor, nada que no pudiera documentar, y todo estuvo documentado. Ahí están los videos y se pueden ver y se puede evidenciar la forma, el modus operandi, bastante parecido, por cierto, al caso Pulpo, en lo que eran los suplidores o cómo se suplía los alimentos a los precios. Yo no sé qué más se puede hacer ni qué cosas de qué manera tú podrías desacreditar a una persona que como Jan Alain, que parece que ya, como decía un amigo a través de Twitter, saludos para Leo Erasme, decía que ya no le cabía un clavito más al féretro de Jan Alain, y que parece tenía reservado un espacio. Yo creo que es una especie de ultimátum, ¿no?, de verdad, de sentencia de muerte para Jan Alain en términos jurídicos, y por supuesto con los casos que le imputan, que evidentemente tendrá que demostrarse en los tribunales. Pero bueno, hay tantas evidencias y tantas documentaciones y tantos casos, y agregando otros, que es una barbaridad. Eso por un lado. Por otro lado, el caso del presidente, el corredor. Ayer hablábamos sobre el tema del transporte, no vamos a volver sobre lo mismo, pero sí
algo a lo que se refería el presidente Luis Abinader respecto al arbitraje a la empresa AstraZeneca por el incumplimiento. El presidente confirmó que la farmacéutica quiere enviar ahora las vacunas que no entregó cuando se le contrataron, y ahí aparece todo el proceso y el procedimiento. Y me comentaba un amigo, decía, mira, para que esta empresa esté renuente o a devolver el dinero o porque ya incumplió el contrato y prefiera y quiera ir a un arbitraje internacional, que por cierto debemos decir que aquí casi nunca se ganan los arbitrajes internacionales, habrá que ver, y ojalá nos pudiéramos equivocar. Saludos a Chocló, mi querido Chocló, desde Florida, que siempre nos ve a través de esta transmisión de YouTube. Ojalá que alguien no haya hecho un negocio medio raro. Ojalá que alguien no haya querido pasarse de listo. Ojalá que las cosas se hayan hecho como Dios manda en estos contratos con AstraZeneca y que después no aparezcan algunos manejos medio extraños. Digo yo, especulo yo, ojalá que así no sea. Y ojalá que se investigue bien qué fue lo que pasó, porque me parece muy rara la posición de esa empresa sabiendo que simplemente incumplió un contrato, y es un contrato con el Estado, con el gobierno dominicano, que además del incumplimiento por la entrega, además de que no se entregó a tiempo, ahora se pretenda, Saily, que las cosas se hagan y que tengamos nosotros que recibir todas las dosis que se le compró, que están retrasadas, que debió entregarse una parte el año pasado, y que ellos prefieran entonces incluso ir a arbitraje. Vamos a investigar bien qué es lo que ha pasado ahí, y ojalá nos equivoquemos en esa percepción. Y finalmente, señores, hoy los diarios hablan, pero la verdad que es increíble, las deudas que absorben entre el 59% y el 21% de los salarios de los maestros. Eso fue un estudio que realizó el MINER, y ahí se revelan los compromisos con terceros y los descuentos que se hacen relativos a las contribuciones sociales que afectan el salario de los docentes. El caso es que en ese informe, en ese estudio que hace el MINER, y la revelación de esos compromisos de terceros con descuentos que tienen que ver con las contribuciones, caben muchas preguntas respecto a eso. Bueno, los maestros se endeudan mucho, los maestros cogen mucho fiado, los maestros probablemente necesitan un mejor salario. Lo que estamos hablando es del método que han utilizado. Pero igual, yo creo que hemos hablado bastante en estos días sobre también el tema de los maestros. Yo creo que hay muy pocos sectores que puedan aprobar el hecho de que las paralizaciones sean el norte para hacer esas demandas de salario. Mejor quedémonos en otro tema, que es una deuda, y es una deuda bastante grande que tenemos nosotros aquí en el país, y tiene que ver con el tema de la salud. Hoy habla un reportaje en el periódico Listín Diario sobre un hospital, El Salvador de Gautier, que se mueve entre las precariedades y entre las limitaciones. Y tomando como referencia El Salvador de Gautier, yo creo que hagamos un estudio, yo creo que nos detengamos en un estudio que realiza la Alianza por el Derecho a la Salud, que se llama ADESA. Aquí, en ADESA, la verdad que las revelaciones respecto al tema de la salud y respecto al tema de la situación hospitalaria, en una investigación que realizó, no en uno como el Gautier y como nos revela hoy el periódico Listín Diario, sino en 50 hospitales municipales del país, del segundo nivel y de atención, y los hallazgos que se encontró en estos hospitales son estremecedores. El otro día yo les contaba que había hecho en algún momento, cuando trabajaba como reportera y cubría la fuente, casualmente la fuente de salud, y que había hecho un diagnóstico que me había encomendado entonces mi director, bienvenido Álvarez Vega, de los hospitales del país, y que en la situación que se encuentran muchos hospitales, tú le cambias nada más la fecha y tú puedes aplicar perfectamente lo que se escribió hace más de 20 años. Estamos hablando hace más de 20 años, 1999 al 2000, que fue cuando estuve en esos aprestos, porque son las mismas limitaciones y las mismas complicaciones, que si la falta de especialistas que son claves, por ejemplo en este caso te habla de la oncología, se te habla del 66% de los hospitales de segundo nivel que no tienen en sus nóminas especialistas, por ejemplo del corazón, o sea los cardiólogos, los oncólogos. Aquí una persona pobre, señores, padecer cáncer es simplemente sentencia de muerte. Se te mueren antes porque saben perfectamente que no tienen la manera de cómo resolver y cómo proveerse sobre todo del tratamiento y los medicamentos, que son bastante costosos. Entonces, la escasez de los servicios de oncología es parte de lo que identifica ADESA en ese estudio que acaba de realizar, y es un panorama que entonces se suma a la inversión estatal, que es bastante baja, que se habla de un 5% del PIB para el tema de la salud.
y para el acceso de los medicamentos, para el déficit del personal de salud, que también son otros de los elementos. Y en el caso de las pensiones, si se le agregamos entonces a todo esto, a propósito de actividades que en estos días van a realizarse, solicitando o exigiendo mejores condiciones para gente que se han pasado su vida entera trabajando y al momento de retiro, los señores no tienen en qué caerse muertos, el tema de la seguridad social. Entonces hay un panorama que no es para nada halagüeño y que se tiene que vincular con todas las carencias en términos de salud. Entonces, ver cómo esos fondos se redujeron recientemente es solo una evidencia más de cómo aquí se manejan las cosas. Ustedes recuerdan que nos hablaban sobre el caso del dólar, de la tasa, de la baja, de la alza y no sé cuánto, que impacta solamente cuando es para que los usuarios tengan que devengar mucho menos de lo que les corresponde. Y eso es gran parte del proceso, ¿no?, de lo que inició hace ya muchos años, en los años 90, impuestos por organismos multilaterales y por supuesto una seguridad social que siempre se apostó a que la gente no entendiera absolutamente nada, para que entonces después simplemente recibieran el trancazo, como lo hacen ahora y como parece ser que tendrá que mandar a la gente a la calle para exigir esas mejores condiciones de atención después de todo lo trabajado. 21 años después de todo esto, bueno, pues ahí está, la empresa de esa hace un balance de la salud y del acceso a la salud de los ciudadanos dominicanos, y la verdad es que según esa entidad y otras entidades que se han detenido en el problema, los pronunciamientos de la coalición por una seguridad social digna demuestran, señores, que la salud simplemente aquí se ha convertido en una mercancía y en efecto la salud está en manos de sectores que no tienen nada que ver con ello. Aquí la banca maneja la salud de la gente. Por tanto, esa falta también a la que se vincula la voluntad política de todos los gobiernos, y este no es la excepción, considerando la salud y la seguridad social como un derecho fundamental, parece que ese derecho fundamental a la gente no le quedará más remedio que salir a reclamarlo, pero desde las calles, con presión desde abajo, desde los ninguneados, de ese 90% también, que es el que no tiene acceso a la salud, que es el que no puede pagar a esos centros asistenciales privados y rimbombantes, donde ustedes ni nosotros probablemente tenemos cómo hacerlo, a menos que tú no tengas un seguro que también es bastante pírrico. Parece ser que no nos va a quedar de otra que ir a la calle a exigir, señores, y a repetir experiencias pasadas como la del 4% para la educación, porque mientras tanto, en esos escenarios con aire acondicionado cerrado y discutiendo, donde no intervienen precisamente los sectores que son más papuleados con todo eso, ahí no es donde se va a resolver, y ahí en esas discusiones no es donde se va a garantizar lo que muchos tienen derecho, un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, a la seguridad social. Vamos a agradecer, señores, a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Saludos a Sardinas de Mar, gracias por el apoyo, y por supuesto a ustedes, como siempre, agradeciendo que nos den el seguimiento que nos dan a través de esta plataforma y de estas transmisiones. Vamos a pedirles que compartan, que le den like, no sean tacaños de like si les ha gustado, y a suscribirse a los que no lo han hecho, por supuesto también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.